Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a continuar la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y vamos a hablar del material del sueño y la memoria en el sueño. Así que empecemos. Que todo el material que compone el contenido del sueño procede de algún modo de lo vivenciado y por tanto es reproducido, recordado en el sueño. Eso al menos puede considerarse un conocimiento incuestionado. Pero sería erróneo suponer que ese nexo del contenido del sueño con la vida de vigilia se obtendría sin trabajo, como un resultado evidente tan pronto como se emprenda la comparación. Más bien, se lo debe buscar con atención y en muchísimos casos sabe ocultarse por largo tiempo. El fundamento de ello se encuentra en una serie de peculiaridades que exhibe la capacidad de recuerdo en el sueño, peculiaridades que, si bien observadas por todos, se sustrajeron hasta ahora de cualquier explicación. Vale la pena, pues, estudiarlas con detalle. En primer lugar, puede ocurrir que en el contenido del sueño emerja un material que después, en la vigilia, no reconozcamos como perteneciente a nuestro saber y a nuestra vivencia. Recordamos bien que soñamos eso, pero no haberlo vivenciado. Quedamos a oscuras acerca de la fuente en que puede nutrirse el sueño y aún damos en creer en una actividad productora autónoma de éste, hasta que a menudo, después de largo tiempo, una nueva vivencia nos devuelve el recuerdo que habíamos perdido de la vivencia primera y así descubrimos la fuente del sueño. Entonces debemos confesar que en el sueño supimos y recordamos algo que se sustraía de nuestra capacidad de recuerdo en la vigilia. Un ejemplo de este tipo particularmente notable es el que nos cuenta Delpeuf tomando de su propia experiencia onírica. Vio en sueños el patio de su casa cubierto de nieve y encontró dos pequeñas lagartijas medio congeladas y sepultadas bajo la nieve. Como amigo de los animales que era, las recogió, les procuró calor y las devolvió a un pequeño agujero de la pared apropiado para ellas. Además, les puso allí unas hojas de un pequeño helecho que crecía en la pared y del cual él sabía que gustaban mucho. En el sueño conocía el nombre de la planta, Asplenius ruta muralis. El sueño prosiguió después y luego de una divagación volvió a las lagartijas. Delbeuf, para su asombro, vio entonces dos nuevos animalitos que se habían puesto a comer los restos del helecho. Levantó la vista y vio una quinta y sexta lagartijas que se dirigían al agujero de la pared, y por fin toda la calle se cubrió de una procesión de lagartijas que iban en esa misma dirección, etc. Delboeuf, en la vigilia, conocía muy pocos nombres latinos de plantas, y entre todos estos no había ningún Asplenium. Para su gran asombro, debió convencerse de que existía realmente un helecho de ese nombre. Asplenium ruta muraria era su designación correcta, que en el sueño había desfigurado un tanto. No podía pensarse en una coincidencia casual, pero para Delphos siguió siendo un enigma de donde pudo haber sacado en el sueño el conocimiento del nombre Asplenium. El sueño había ocurrido en 1862. 16 años después descubrió el filósofo, en casa de uno de sus amigos, donde se encontraba de visita, un pequeño álbum con flores secas, como esos que en muchos cantones de Suiza suelen venderse a los extranjeros a modo de souvenirs. Un recuerdo afloró en él. Abrió el herbario, halló el Asplenium de un sueño y reconoció su propia letra en el nombre latino escrito allí. Ahora podía establecerse el nexo. Una hermana de este amigo, en viaje de bodas, había visitado Delfur en 1860, dos años antes del sueño de las lagartijas. Llevaba entonces consigo ese álbum, que destinaba a su hermano, y Delboeuf se tomó el trabajo de inscribir, al dictado de un botánico, el nombre latino debajo de cada una de las plantitas. El favor del azar, que tanto valor presta a este ejemplo, permitió a Delfour referir todavía otra parte del contenido de ese sueño a su fuente olvidada. Un día de 1877 le cayó en las manos un viejo volumen de una revista ilustrada en que vio una figura con la misma procesión de lagartijas que había soñado en 1862. El volumen era de 1861 y Delfour recordó de pronto que en la época de su publicación él era suscriptor de esa revista. Que el sueño disponga de recuerdos que son inaccesibles
durante la vigilia es un hecho tan asombroso y su importancia teórica es tanta que llamaré más atención sobre ello comunicando todavía otros sueños hipernésicos. Cuenta Maury que en cierta época solía frecuentarlo durante el día la palabra Musidán. Él sabía que era el nombre de una ciudad francesa, pero nada más. Una noche soñó que conversaba con cierta persona que le dijo venir de Musidán, preguntándole dónde quedaba esa ciudad, y la respuesta fue que Musidán era cabecera del distrito del departamento de la Dordogne. Ya despierto, Maury no dio crédito alguno a la información contenida en el sueño, pero el atlas geográfico le mostró que era totalmente correcta. En este caso se reafirma el mayor saber del sueño, pero la fuente olvidada de ese saber no se descubrió. Jessen relata un sueño de tipo enteramente semejante, ocurrido mucho tiempo atrás. A esta clase pertenece entre otros el sueño del Escaligero el Viejo, citado por Hennings. Escribía una poesía en honor de los hombres famosos de Verona, y se le apareció en sueños un hombre que dijo llamarse Brugnolus, quejándose de que se lo olvidase. Aunque Escaligero no recordaba haber oído hablar de él, le dedicó unos versos y después su hijo se enteró en Verona de que antiguamente un tal Brugnolus había sido famoso allí como crítico. Un sueño hipermnésico que se singulariza por el hecho de que el sueño que sobrevino inmediatamente después se produjo la identificación del recuerdo primero no reconocido, es el que relata el marqués Hervey Dennis, y dice: soñé cierta vez con una joven mujer de dorados cabellos. La vi en plática con mi hermana mientras le mostraba un bordado. En el sueño me pareció muy conocida y aún creía haberla visto repetidas veces. Ya despierto, ese rostro seguía vívido frente a mí, pero no pude reconocerlo en absoluto. Volví a dormirme y la imagen onírica se repitió. Pero en este nuevo sueño dirigí la palabra a la blonda dama y le pregunté si no había tenido ya el placer de conocerla en alguna parte. Sin duda, respondió. ¿Recuerda usted la playa de Pornic? Al punto me desperté y pude recordar con total seguridad las circunstancias asociadas con ese rostro encantador que había visto en el sueño. El mismo autor nos informa que un músico conocido de él oyó una vez en sueños cierta melodía que le pareció totalmente novedosa. Solo muchos años más tarde la encontró impresa en una vieja recopilación de piezas musicales que no recordaba haber tenido nunca antes en sus manos. En una publicación a la que por desgracia no tengo acceso, Myers ha reunido toda una serie de tales sueños hipernésicos. En mi opinión, cualquiera que se ocupe de sueños tiene que reconocer como fenómeno muy habitual que el sueño acredita conocimientos y recuerdos que en la vigilia no se creen poseer. En mis trabajos psicoanalíticos con neuróticos, de los que después informaré, cada semana tengo varias veces la ocasión de demostrar a mis pacientes, por sus sueños, que ellos conocen muy bien citas, palabras obscenas, etc., y se sirven de ellas en sueños, aunque las hayan olvidado en la vida de vigilia. Comunicaré a un otro caso inocente de hipernepsia onírica, porque aquí es muy fácil descubrir la fuente de donde el sueño extrajo el conocimiento a que sólo él tenía acceso. Un paciente soñó, dentro de una trama más larga, que pedía un café en el Kontuzowska, y después de relatarlo preguntó qué sería eso. Nunca había oído semejante nombre. Pudo responderle que Kontuzowska era un aguardiente polaco que él no podía haber inventado en el sueño, puesto que yo lo conocía desde hacía mucho tiempo por los carteles en que se lo anunciaba. Nuestro hombre no quiso primero dar crédito a lo que decía. Algunos días después, y luego de haber convertido en realidad en un café lo que soñó, reparó en ese nombre escrito en un cartel y, por cierto, en una esquina por la que desde hacía meses debía pasar al menos 2 veces al día. En mis propios sueños he experimentado cuán dependemos del azar en el descubrimiento del origen de elementos oníricos singulares. Así, antes de concebir este libro, durante años me persiguió la imagen de un campanario de iglesia de forma muy simple. Yo no podía recordar si lo había visto. De pronto lo reconocí, y con total seguridad, en una pequeña estación situada en Salzburgo y Reichshall. Esto ocurrió entre 1895 y 1900, y yo había recorrido por primera vez ese tramo en
1886. Años después, cuando ya me ocupaba intensamente el estudio de los sueños, la imagen de cierto extraño local, que con frecuencia se reiteraba en mis sueños, llegó a resultarme molesta. Veía en una precisa relación espacial con mi persona, hacia mi izquierda, un espacio oscuro en el que se distinguían varias figuras grotescas de piedra. Una sombra de recuerdo a la que no quería dar crédito me decía que era la entrada de una cervecería, pero no podía explicarme ni el significado de esa imagen onírica ni la fuente de la que provenía. En 1907 viajé por casualidad a Padua, a donde lamentaba no haber podido regresar desde 1895. Mi primera visita a esa bella ciudad universitaria me había dejado insatisfecho, pues no pude admirar los frescos del Giotto de Madonna dell'Arena. En mitad del camino que conducía hasta allí, me dijeron que ese día la capilla estaba cerrada. En mi segunda visita, 12 años después, quise resarcirme. Lo primero entonces fue buscar el camino que me llevase hasta Madonna Arena. En esa calle, a mano izquierda de la dirección en que yo avanzaba, y probablemente en el lugar donde en 1895 hube de volver sobre mis pasos, descubrí el local que tantas veces había visto en sueños, con las figuras de piedra que allí se encontraban. Era en realidad la entrada de un restaurante. La vida infantil es una de las fuentes de donde el sueño recibe, para su producción, un material que en parte no es recordado ni utilizado en la actividad del pensamiento de la vigilia. Me limitaré a citar algunos de los autores que han observado y destacado esto. Hildebrand dice: expresamente se admitió ya que el sueño trae de regreso al alma, con una capacidad de reproducción maravillosa, hechos archivados y aún olvidados de tiempo muy remoto. Strumpel dice: esto se refuerza todavía más cuando se repara en que el sueño, de tiempo en tiempo, atravesando los más espesos y profundos sedimentos que épocas posteriores han ido depositando sobre las primeras vivencias de la juventud, rescata las imágenes de lugares, de cosas, de personas singulares totalmente incúlmenes y con su frescura originaria. Y esto no se limita a aquellas impresiones que en su origen alcanzaron conciencia vívida o se asociaron con fuertes valores psíquicos y que reaparecen después en el sueño como recuerdos genuinos, porque serán motivos de gozo para la conciencia de vigilia. Por el contrario, la profundidad de la memoria onírica recoge también imágenes de personas, de cosas y de lugares, así como evidencia de los tiempos más antiguos que se acompañaron de conciencia débil o poseyeron escaso valor psíquico o que habían perdido una u otro desde tiempo atrás y por eso aparecen tanto en el sueño cuanto después en la vigilia como algo por entero ajeno y desconocido, hasta que se descubre su lejano origen. Volkert dice: es particularmente notable la preferencia con que ingresan en el sueño recuerdos de la niñez y la juventud. El sueño nos recuerda incansablemente aquello que desde hace mucho no pensamos y ha perdido toda importancia para nosotros. El dominio del sueño sobre el material infantil que, como es sabido, en buena parte desaparece en las lagunas de la capacidad del recuerdo consciente, origina interesantes sueños hipernépsicos, de los que comunicaré algunos ejemplos. Maury cuenta que en su niñez viajaba a menudo desde Maux, su ciudad natal, hasta Trilport, situado no muy lejos, desde donde su padre dirigía la construcción de un puente. Cierta noche un sueño lo trasladó a Trilport y lo hizo jugar de nuevo a las calles de la ciudad. Un hombre se le acercó. Llevaba una especie de uniforme. Maury le preguntó su nombre. Él se presentó, dijo llamarse C. Y él era el guardián del puente. Una vez despierto y dudando todavía de la realidad de ese recuerdo, Maury preguntó a una vieja servidora que lo acompañaba desde su infancia si podía recordar a una persona de ese nombre. Claro, sí, fue la respuesta. Era el guardián del puente que su padre de usted construyó por entonces. Un ejemplo igualmente bello, que confirma la seguridad de los recuerdos de infancia que afloran en el sueño, nos relata Maury, de un señor F., cuya niñez había transcurrido en Morvinson. Este hombre decidió, 25 años después de su alejamiento de allí, volver a visitar su lugar de nacimiento y a viejos amigos de la familia que desde entonces no había visto.
La noche anterior a su partida soñó que estaba en viaje y llegando a Montingbrison encontró un señor cuyo rostro le resultaba desconocido. Le dijo que era el señor T, un amigo de su padre. El soñante sabía que de niño había conocido a un señor de ese nombre, pero en la vigilia no recordaba para nada su apariencia. Días después llegó en la realidad a Montbrison, reencontró el lugar del sueño que le había parecido desconocido y a un señor en quien al punto reconoció al señor T del sueño. La persona real solo estaba más vieja de lo que el sueño le mostró. Puedo relatar aquí un sueño que yo mismo tuve, en que una relación sustituía la impresión por recordar, y una persona a la que supe, en el sueño, que era el médico de mi casa paterna. Su rostro no era nítido, sino que se confundía con la imagen de uno de mis profesores de escuela secundaria, a quien todavía hoy encuentro a veces. No pude descubrir después, en la vigilia, la relación que enlazaba a esas dos personas. Pero cuando pregunté a mi padre por el médico de los primeros años de mi infancia, me enteré de que él era tuerto, y tuerto es también el profesor cuya persona se había superpuesto la del médico en el sueño. Hacía 38 años que no veía al médico, y hasta donde yo sé, nunca había pensado despierto en él, aunque una cicatriz que conservo en la barbilla habría podido recordarme su intervención. Como si fuera para reequilibrar el excesivo papel que los recuerdos infantiles desempeñan en la vida onírica, muchos autores afirman que en la mayoría de los sueños pueden señalarse elementos de los días más recientes. Robert llega a decir que, en general, el sueño normal solo se ocupa de las impresiones de los días anteriores. Es verdad que, como hemos de verlo, la teoría del sueño construida por Robert exige imperiosamente relegar las impresiones más antiguas y privilegiar las más recientes. Pero el hecho de que Robert indica es cierto, según puedo asegurarlo por mis propias investigaciones. Un autor norteamericano, Nelson, cree que la máxima frecuencia se emplean en el sueño impresiones del día anterior o de 2 días atrás, como si las impresiones del día que procedió inmediatamente al del sueño no se hubieran extinguido o archivado en grado suficiente. A muchos autores que no pretenden poner en duda el íntimo nexo del contenido del sueño con la vida de vigilia, les ha llamado la atención que impresiones de las que el pensamiento despierto se ocupa con intensidad solo afloren en el sueño cuando el trabajo mental diurno las ha esforzado a apartarse de algún modo. Así, por regla general, con un deudo fallido no se sueña al principio, mientras el duelo ocupa por entero a los sobrevivientes. Ahora bien, una de las últimas observadoras, Miss Hallam, ha reunido también ejemplos de la conducta contraria, y en este punto sostiene el imperio de la individualidad psicológica. La tercera peculiaridad de la memoria del sueño, la más extraordinaria e incomprensible, se muestra en la selección del material reproducido. No se atribuye valor solamente como en la vigilia a lo más significativo, sino también a lo más indiferente, a lo más insignificante del recuerdo. Dejo aquí la palabra de los autores que han expresado con mayor vigor su asombro. Hildebrand dice: He aquí lo extraordinario. El sueño, por regla general, no toma sus elementos de los acontecimientos mayores y más graves, ni de los intereses más poderosos y urgentes del día anterior, sino de cosas accesorias, por así decir, de los jirones ínfimos de lo que acaba de vivirse o del pasado que ahora regresa. La muerte desgarradora de un familiar, bajo cuya impresión nos dormimos, queda borrada de nuestra memoria hasta que en el instante en que nos despertamos vuelve a ella con violencia perturbadora. En cambio, la verruga que tiene en la frente un amigo al que encontramos y en quien ya no pensamos más después de esa fugaz visión, es así desempeña un papel en nuestro sueño. Strumpel dice: esos casos en que la descomposición de un sueño descubre elementos que en efecto provienen de las vivencias del día anterior o del que procedió a éste, pero tan insignificantes y nimios para la conciencia de vigilia que muy poco tiempo después de vivenciados se los relegó al olvido. Esas vivencias son, por ejemplo, frases oídas por casualidad o acciones de otros en que se ha reparado superficialmente, percepciones muy fugaces de cosas o personas, pequeñísimos fragmentos de una lectura, etc. Havelock Ellis dice:
Las profundas emociones de la vida de la vigilia, las cuestiones y problemas en que desplegamos nuestra mayor energía mental voluntaria, no son las que suelen presentarse en forma inmediata a la consecuencia y conciencia del sueño. En lo que se refiere al pasado más próximo, las impresiones de la vida cotidiana que reaparecen en nuestros sueños son sobre todo las insignificantes, las incidentales, las olvidadas. Las actividades psíquicas más intensamente despiertas son las que duermen más profundamente. Vince toma precisamente estas peculiaridades de la memoria en el sueño como motivo para expresar su insatisfacción con las explicaciones que él mismo ha propuesto del soñar. Y dice, y el sueño natural nos plantea cuestiones parecidas. ¿Por qué no soñamos siempre con las impresiones némicas del día anterior, sino que a menudo nos sumergimos, sin motivo discernible, en un pasado que hemos dejado muy atrás, casi extinguido? ¿Por qué, en el sueño, la conciencia recibe tantas veces la impresión de imágenes némicas indiferentes, mientras que las células cerebrales permanecen casi siempre inmóviles y mudas, allí donde contienen las huellas más excitables de lo vivido, y por más que una fuerte revivencia las haya excitado poco antes de la vigilia? Con facilidad se comprende que esa singular predilección de la memoria onírica por lo indiferente y en consecuencia inadvertido en las vivencias diurnas debía llegar a que las más de las veces se desconociese la dependencia del sueño respecto de la vida diurna y después a dificultar al menos su comprobación en cada caso singular. Así fue posible que a Miss Wheaton Calkins, en la elaboración estadística de los sueños y los de sus colaboradores, le restase un 11% del total en que no discernían relación alguna con la vida diurna. Sin duda, Hildebrand tiene razón cuando afirma que podríamos explicar genéticamente todas las imágenes oníricas siempre que dediquemos en cada caso el tiempo y las búsquedas suficientes para pesquisar su origen. Llama esto un trabajo en extremo penoso e improbo. En efecto, casi siempre nos llevaría a perseguir toda clase de cosas enteramente desprovistas de valor psíquico por los rincones más recónditos de la memoria, toda clase de aspectos indiferentes de un tiempo que mucho ha transcurrido, que deberíamos desenterrar del olvido en los que sepultó quizás la hora siguiente. Pero yo debo lamentar que este penetrante autor se abstuviese de seguir ese camino cuyo comienzo era tan poco brillante, pues lo habría llevado directamente al centro de la explicación de los sueños. La conducta de la memoria en el sueño tiene sin duda la máxima importancia para cualquier teoría de la memoria en general. Enseña que nada de lo que hemos poseído alguna vez en el espíritu puede perderse del todo. O como lo expresa Delbous, dice que toda impresión, aun la más insignificante, deja una huella inalterable, indefinidamente susceptible de salir a luz nuevamente. Conclusión, está sugerida también por muchas manifestaciones patológicas de la vida psíquica. Ahora bien, téngase presente esta extraordinaria capacidad de rendimiento de la memoria en el sueño y se percibirá con nitidez la contradicción en que incurren ciertas teorías que hemos de considerar más adelante cuando pretenden explicar el carácter absurdo e incoherente de los sueños por un olvido parcial de lo que nos es familiar durante el día. Quizá podría ocurrírsenos reducir el fenómeno del sueño en su totalidad al del recuerdo y ver en el sueño la exteriorización de una actividad reproductora que no descansa ni siquiera durante la noche y que sería un fin en sí misma. Comunicaciones como la de Pirks corroborarían esto. Según él, puede señalarse relaciones fijas entre el momento en el que se sueña y el contenido de los sueños. Así, en el dormir profundo se reproducen impresiones de los tiempos más alejados, pero hacia la mañana impresiones recientes. No obstante, esa concepción parece de antemano muy improbable debido al modo en que el sueño procede con el material por recordar. Strumpel observa sobre esto, con acierto, que en el sueño nos encontramos la repetición de acontecimientos vividos. Es verdad que suele hacerse un amago de repetición, pero el eslabón siguiente falta, emerge alterado o en su lugar aparece algo enteramente ajeno. El sueño solo trae fragmentos de reproducciones.
y esto es sin dudas la regla, a punto tal que pueden basarse en ella conclusiones teóricas. No obstante, hay excepciones en que un sueño repite un acontecimiento vivido de manera tan completa como podría hacerlo nuestro recuerdo de vigilia. Delbow cuenta el caso de uno de sus colegas de universidad que revivió en sueños, con todos los detalles, un peligroso viaje que él solo por milagro escapó de una desgracia. Miss Calkins relata dos sueños que tuvieron por contenido la reproducción exacta de una vivencia del día anterior, y yo mismo tendré más adelante ocasión de comunicar un ejemplo, que ha llegado a mi conocimiento del regreso inmodificado de una vivencia infantil en el sueño.